las manos judías para escribir este libro. Pero no solamente les dio la palabra, sino que se las confió. Ellos no solamente la recibieron, sino que la protegieron, la copiaron y la fueron pasando de generación a generación. Vea por favor en el Antiguo Testamento, Salmo 147, por favor. Salmo 147 en el Antiguo Testamento, por favor. Hay muchos versículos más, solamente vamos a ver dos a este respecto. Pero Salmo 147, vea por favor el versículo, vamos a ver un par de versículos. Versículo 17 ahí, por favor. Versículo 19, perdón. Salmo 147, versículo 19, dice, ha manifestado sus palabras, ¿a quién? A Jacob. ¿Quién es Jacob? Israel. Sus estatutos y sus juicios a Israel. ¿A quién le dio Dios sus palabras, sus juicios y sus estatutos? A Israel. A Israel, versículo 20, no ha hecho así con ninguna otra de las naciones, y en cuanto a sus juicios, no los conocieron, aleluya. Dios dio su palabra, su revelación escrita a Israel. ¿Está claro, hermanos? ¿Por qué a judío primeramente? Porque ellos recibieron primeramente la palabra escrita. Número 2, debajo de trasfondo histórico. La Biblia dice a judío primeramente porque los judíos recibieron primeramente la palabra viva. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El Señor Jesús es judío. Él vino, nació de la Virgen María, tuvo su ministerio aquí, descendiente de Abraham, Isaac, Jacob, David, de la tribu de Judá. Y el Señor Jesús vivió una vida aquí en esta tierra, en su ministerio terrenal en el Nuevo Testamento. Y él creció, él tuvo su ministerio público. El Señor Jesús fue arrestado, al final de su ministerio, fue muerto, fue puesto en una tumba. Y 3 días y 3 noches después, el Señor Jesús resucitó. Y cuando Él resucitó en carne, y era carne judía. Él no resucitó en espíritu nada más, Él resucitó en carne siendo carne judía. Después de haber resucitado, Él estuvo aquí 40 días aquí en la tierra y al final de los 40 días Él ascendió y Él está sentado a la diestra del Padre, ahora en el cielo, intercediendo por usted y por mí, si usted es salvo, y por mí, en carne judía. Cuando Él regrese por segunda vez, después del arrebatamiento y la tribulación, cuando regrese por segunda vez, Él va a regresar a esta tierra y lo hará en carne y es carne judía. Quiero preguntar, hermanos, ¿alguno de ustedes conoce a nivel personal a un judío? Si usted conoce a un judío a nivel personal, levante su mano. Si usted conoce a un judío, muy bien, muy bien. Escuche bien, el Señor Jesús es judío. Nadie puede ir al cielo si no conoce a un judío, al Señor Jesucristo. El mejor amigo que usted tiene es un judío, el Señor Jesucristo. ¿Por qué a judío primeramente? Bueno, por su trasfondo histórico. A ellos vino primeramente la palabra escrita. A ellos vino primeramente la palabra viva. Número 13, en cuanto a trasfondo histórico. A ellos vino primeramente el Evangelio. Mateo 10:5. Jesús enviando a sus apóstoles a predicar y después a los 70 los mandó a predicar. Y Él les dijo, por camino de gentiles no vayáis. Y en ciudades samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Y a qué iban? Dice, y yendo a predicar, diciendo, reino de los cielos se ha acercado. Cristo mandó a predicar el Evangelio, pero dijo, no vayas con gentiles. Y no es con samaritanos que estaban mezclados con gentiles. Dijo, el Evangelio era primero para la casa de Israel. Es interesante, cuando el apóstol Pablo comienza su ministerio, usted puede ver en los capítulos de Hechos, al principio de su ministerio, lo que el apóstol Pablo hacía es que él iba ciudad tras ciudad para predicar el Evangelio, y él llegaba a una ciudad y buscaba la sinagoga inmediatamente, o buscaba donde estaban los judíos reunidos. Allá en alguna ciudad estaban reunidos junto al río, no había sinagoga, pero buscaba a los judíos, entraba a la sinagoga. ¿Se puede imaginar al apóstol Pablo llegando a la sinagoga y sentándose ahí tal vez en el servicio de Shabbat, viernes en la tarde o sábado por la mañana? Y luego tenían todo el servicio ahí en hebreo los judíos. Y luego tal vez el rabino o el líder de la sinagoga notaban a Pablo tal vez la pronunciación de su hebreo, o tal vez la vestimenta que él traía y sus compañeros. Y al final del servicio tal vez le preguntaban, hermanos, ¿sois judíos? ¿Sois hijos de Israel? Él contestaba, sí somos. ¿De dónde venís? ¿De dónde vienen? Tal vez vienen de la tierra, vienen de Israel. Sí, venimos de allá. ¿Tienen alguna noticia para el pueblo? Tal vez tienen algunas noticias de Jerusalén para nosotros.
Y el apóstol Pablo se levantaba y comenzaba a predicar y decía, oh, sí, les tengo buenas noticias de Jerusalén. Y comenzando el apóstol Pablo a dar el evangelio ahí en la misma sinagoga, usando el Antiguo Testamento, por cierto, no había Nuevo Testamento, predicándoles a ellos el evangelio. Y muchos judíos creían. Otros se enojaban, los expulsaban de la sinagoga, pero muchos judíos creían. Y luego Pablo, tomando a esos judíos, sacándolos de ahí, predicando el evangelio a los gentiles en la ciudad, y con los gentiles salvos y los judíos que fueron salvos, estableciendo iglesias locales en cada ciudad a donde él iba. ¿Por qué hacía eso el apóstol Pablo? ¿Por qué el judío primero? Porque la iglesia enseñó el patrón, al judío primeramente. Ahora, ya aclaramos. Los judíos no son más importantes que los gentiles. Dios ama al mundo. Pero el problema es que en cierto punto de la historia, la iglesia perdió su énfasis en cuanto a dar el evangelio a todo el mundo. Y especialmente en nuestros días, uno de los pueblos menos evangelizados, y hay muchos obviamente, pero uno de los pueblos menos evangelizados es el pueblo de Israel, los judíos. De hecho, ni siquiera sabemos cómo aproximarnos a ellos. De hecho, ni siquiera lo intentamos, tenemos temor de hablar con un judío en cuanto al evangelio, en cuanto a nuestra fe. Y ese es un problema, esa es una tragedia que hemos dejado de lado al punto de que ahora hasta es extraño o es, para algunos cristianos, suena hasta raro tener a un judío en la iglesia. En algún tiempo perdimos, en algún momento en la historia perdimos el énfasis al judío primeramente, dice la Biblia. Número 1, el trasfondo. ¿Por qué al judío primeramente? Por su trasfondo histórico. Número 2, la Biblia dice al judío primeramente porque los judíos están perdidos. Los judíos están perdidos. Vea por favor Romanos, hermanos, capítulo 3. Romanos capítulo 3 en sus Biblias, mi hermano. Y vea por favor ahí el versículo 9. Romanos 3:9. Dice ahí, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Versículo 10. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. Todos somos pecadores. Ahora, muchos cristianos piensan, incluso muchos bautistas creen, muchas iglesias piensan que todos los judíos, por ser descendientes de Abraham, de Isaac y de Jacob, por tener las promesas, por tener promesas específicas en cuanto a un reino, un Mesías y otras promesas, simplemente por eso todos los judíos son salvos. Y no hay necesidad de darles el evangelio. Bueno, la Biblia enseña aquí claramente que todos estamos bajo pecado. Todos somos pecadores y la paga del pecado es muerte. Entonces, aquí hay un problema. El problema es que los judíos, siendo pecadores, están condenados al infierno, igual que nosotros los gentiles. Todos somos pecadores. Ahora, es cierto que la Biblia enseña que va a haber una conversión nacional de Israel. La Biblia enseña que va a haber un día, en un solo instante, todos los judíos de todas partes del mundo que estén vivos en aquel día van a ser salvos. Una conversión nacional de Israel. Eso está profetizado en Ezequiel 36, Ezequiel 39, Salmo 110, Romanos 11:26. Luego todo Israel será salvo. Pero eso sucederá, de acuerdo a lo que la Biblia enseña, en la segunda venida de Cristo. Los que creemos lo que la Biblia enseña, estamos esperando el arrebatamiento de los santos, luego la tribulación, 7 años, y luego al final la segunda venida de Cristo. Entonces, es en este evento, en la segunda venida de Cristo, en que todos los judíos de todas partes del mundo van a ser convertidos al Señor Jesucristo y van a ser salvos todos. El problema es, ¿qué pasa, hermano, con un judío que muere desde el día de hoy hasta la segunda venida de Cristo sin Cristo en su corazón? ¿A dónde va? ¿Al cielo o al infierno si muere el día de hoy en esa condición? Al infierno. ¿Por qué? Porque están perdidos. ¿Me están siguiendo, hermanos? Vean su Biblia, por favor, Jeremías capítulo 8. Aquí hay un versículo bien interesante en Jeremías 8. Por favor, en sus Biblias. Jeremías 8, versículo 20. Jeremías 8:20, dice la Biblia aquí. Jeremías 8:20, perdón. Dice acá, versículo 20. Pasó la siega, terminó el verano, y nosotros no hemos sido salvos. El profeta Jeremías vivió en los días al final del tiempo de la monarquía en Israel. Fue el tiempo en que vino Nabucodonosor, el emperador babilónico, y él vino y él sitió a Jerusalén y después la tomó y destruyó los muros, destruyó el templo, arrasó con la ciudad. El profeta Jeremías vivía en esos días, al final de la monarquía en Israel. Y el mismo profeta Jeremías anunció que ya venía Babilonia para destruir a Israel. Entonces vino Babilonia, destruyó, arrasó con Jerusalén, se llevó cautivos a los judíos
judíos, se los llevó hasta Babilonia y dejó destruida la ciudad. Algunos pobres judíos quedaron ahí en la miseria y entre ellos quedó Jeremías. ¿Usted recuerda cuando Israel era esclavo en Egipto? Ellos estaban en esclavitud y sin hacer revolución, sin hacer guerra, sin levantarse en armas, salieron libres de la esclavitud de Egipto y se llevaron la riqueza de Egipto con ellos. Y saliendo ellos llegaron hasta el Mar Rojo y Dios abriendo el mar para que ellos pasaran en seco en una sola noche, todos ellos, una multitud enorme, dicen algunos estudiosos de la Biblia que fueron más de 2 millones de personas. El mar no se abrió como a muchos dibujos que hay por ahí, se abrió un poquito, no, el mar se abrió varios kilómetros, varias millas para que pasara el pueblo de una sola noche y todos sus ganados y pasaran. Y luego sus enemigos, los soldados, algunos que quedaron del ejército, de egipcios, vinían detrás de ellos para tomarlos y llevarlos cautivos nuevamente. Israel pasando en seco y luego viendo a sus enemigos siendo cubiertos por el agua y siendo muertos. Y luego Israel caminando por el desierto 40 años. Ahora, piensa en esto, hermano, 40 años en el desierto. Algunos teólogos enseñan que salieron 3,5 millones de judíos, algunos dicen que 3, otros dicen que 2 millones de personas. Piensen en esto, vamos a suponer que salieron 2 millones de judíos de Egipto y algunos otros gentiles que se colaron, obviamente, pero 2 millones de personas. Vamos a suponer que cada uno de ellos tomara 1 litro de agua por día. O si usted piensa en galones, bueno, 1/4 de galón por día. Si son 2 millones de personas, ¿cuántos millones de litros necesitan al día? 2 millones de litros de agua. ¿En una semana? 14 millones de litros de agua. ¿En un mes? ¿En un año? En 40 años. ¿Cuántos millones y millones y millones de litros o de galones de agua necesitaba el pueblo para vivir? Aparte de los animales, aparte de lo que ellos tomaban. Y están en el desierto. No hay tiendas a donde ir a comprar agua. Están en el desierto. Y Dios proveyendo por algo tan básico para ellos en el desierto. El maná. Salían ellos para recoger comida de ángeles, pan de ángeles, para desayunar. Y tomaban y recogían de acuerdo a lo que podía comer cada uno. Y no solamente para el desayuno, pero lo molían y durante el día hacían tortas del maná para comer. ¿Cuántos gramos cree usted que recogería cada persona? 300 gramos, 400 gramos, medio kilo, para 2 millones de personas. Durante 40 años, ¿cuántas toneladas y toneladas de maná Dios proveyó? Y luego Israel caminando en el desierto, Dios mandando una nube que los protegiera de día y una columna de fuego que los guiara de la noche y les ayudara con el clima en el desierto. Incluso Israel vio a Dios cuando su presencia bajaba y Moisés subía al monte para hablar con él y encontrarse con él. Y vez tras vez tras vez, Dios obrando en la vida cotidiana de Israel. Y cientos de años después el profeta Jeremías dice, y todavía no somos salvos. ¡Wow! ¡Qué tragedia! ¡Qué tragedia es ver a Dios obrar en la vida de uno, en la vida cotidiana de uno, o de nuestra nación, o de nuestra familia, y no conocerlo! Es una tragedia. Israel está puesto como ejemplo para nosotros. Y sabe que así somos muchos cristianos en nuestros días. Se nos olvida la bondad de Dios. Israel se le olvidó lo bueno que Dios había sido con ellos. Y dejaron a Dios y se fueron tras los Baales. Y dejaron a Dios y siguieron sus propios pensamientos. Y dejaron a Dios. Se les olvidó la bondad de Dios para con ellos. Y así somos muchos cristianos también en esos días. Se nos olvida lo bueno que es Dios para con nosotros. Es por eso que muchos cristianos no son fieles a la iglesia, porque se les olvida qué bueno ha sido Dios con ellos. Por eso muchos cristianos no pagan los diezmos. Espero que no sea su caso. Pero no pagan los diezmos porque se les olvida qué bueno ha sido Dios contigo. ¿Pero por qué al judío primeramente? Bueno, porque los judíos están perdidos. La tercera razón, ¿por qué dice la Biblia al judío primeramente? Porque somos deudores a Israel. Tú le debes a los judíos. Y yo le debo a los judíos. Vamos a ver eso en la Biblia, por favor. Vaya a Romanos capítulo 11, hermano, por favor. Romanos capítulo 11. Y vea el versículo 11 ahí, por favor. Romanos 11:11 dice, digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? Para que cayesen aquí quiere decir que los líderes religiosos de Israel no aceptaron a Jesús como Mesías, entonces por eso todo el pueblo de Israel está condenado a no ser salvo. ¿Qué contesta Dios? En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación, ¿a quién?
A los gentiles. Por su transgresión vino la salvación a los mexicanos, a los latinos, los argentinos, los centroamericanos, a los americanos. Por la transgresión de ellos vino la salvación a nosotros, los gentiles. Vea por favor San Juan capítulo 4.